El condenado de Oruro. Desde el más allá. Relato de Luciana Carrasco, residente orureña. Esta historia se remonta hace muchísimos años, cuando la ciudad de Oruro tenía el aspecto de un pueblo desolado y frío. 3 eran los amigos que compartían cada semana el tan conocido Viernes de Soltero. Lo curioso de estos era que acostumbraban realizar apuestas a fin de que el perdedor sea el encargado de pagar la farra. Juan, Ramiro y Jorge se caracterizaban por ser muy osados. Sus vecinos los veían como 3 jóvenes inmaduros que nunca aprendían la lección. Varias veces, sus desafíos los habían metido en problemas, pero aún así se empeñaban en continuar con sus picardías. Juan era el más atrevido del grupo. Sumaba más victorias que sus compañeros y casi siempre terminaba emborrachándose sin gastar un solo centavo, hasta que su osada terminó por regalarle un último viernes. El encuentro de los amigos ocurrió en el mismo lugar y a la misma hora que de costumbre. Cada uno de ellos ya tenía una apuesta en mente. Sin embargo, y de modo extraño, Jorge prefirió guardarse su reto hasta antes que se recojan a sus casas. Ramiro, uno de los perdedores, pagaba los gastos en la cantina sin chistar, mientras que Juan invitaba a una que otra ronda para que sus compinches no lo dejen embriagándose solo. Así fueron pasando las horas y ya se acercaba la madrugada. Era divertido ver cómo cada uno cumplía los retos para ser el ganador y así eludir la costosa derrota de comprarnos tragos para amenizar la típica velada. Cuando ya eran las 3 y el bar estaba prácticamente vacío, los muchachos decidieron retirarse y retornar a sus hogares. En el camino, Juan presumía que había ganado por otro viernes consecutivo. Entonces, Jorge dijo: «Todavía no puedes cantar victoria, no cumpliste mi apuesta». En medio de la charla, los 3 de a poco se acercaron a la iglesia del socavón. A lo lejos, los parranderos vislumbraron la silueta de una persona arrodillada en las afueras del templo. Al contemplar la figura, Jorge retó a Juan a que le dé una patada al devoto que estaba rezando en inmediaciones de la iglesia. Quien hasta ese momento era el ganador absoluto de la noche no dudó en hacerlo, a pesar del pedido clamoroso de Ramiro, quien experimentó una extraña sensación al divisar la silueta de la misteriosa persona. Las súplicas no sirvieron de nada, Juan ya estaba varios metros delante de sus acompañantes, decidido a cumplir el reto. Cuando lo tenía apenas a un paso, el insolente soltó una patada contra el ser solitario, quien desapareció de un momento a otro, hasta que en chillido de ultratumba, lo devolvió a la tierra de los mortales. Los amigos, espantados, escucharon un lamento que más tarde silenció el lugar. En ese preciso instante, Jorge y Ramiro vieron cómo Juan corría cuesta debajo de la iglesia, siendo perseguido por el alma en pena, que imploraba el perdón divino rogándole a la mamita del socavón que interceda por él. El apostador corría sin pausa, sus compañeros comenzaron a seguirlo, silbando para llamar la atención del espíritu errante, que desaceleraba cada vez que escuchaba el pitido. En su intento por buscar refugio, Juan ingresó en el mercado Fermín López, donde dormían varios cargadores de las mercaderías. Sin duda, la estrategia de mezclarse entre los que estaban en el lugar parecía dar efecto, pero el ente enfurecido acabó por atrapar al irreverente. Una vez que los amigos no pudieron seguir los pasos de Juan, fueron a dar parte a la policía, los oficiales fueron al mercado y los cargadores contaron cómo el condenado arrastró al joven hasta sus dominios. Al tercer día del suceso, el cadáver del jaranero fue encontrado en las afueras de la ciudad. Parecía que un tren había pasado sobre él, no tenía ni un hueso sano. Desde ese trágico viernes se dice que el alma de Juan suplica piedad cerca de la iglesia del socavón. La máscara del pepino. Desde el más allá. Uno de los barrios con mayor tradición carnavalera de la ciudad de La Paz es el Tejar, donde desde hace mucho tiempo se celebran las fiestas del Rey Momo al ritmo de la música, con globos, serpentinas y la infaltable presencia de los chutas, sus cholitas y los pepinos. Este último personaje en mención tiene una historia muy particular en ese sector de la urbe, ya que cada año durante las carnestolendas, sale a golpear con su chorizo o matasuegra a los borrachines que están a punto de ser víctimas de algún acto delictivo. Hace como 20 años, cerca de la famosa cancha del barrio, Igor alquilaba una pieza que quedaba en el segundo patio de una casa. Se trataba de un universitario oriundo de Potosí, quien llegó a la sede de gobierno para estudiar medicina y regresar a su terruño. A poco más de un mes de establecerse en La Hollada, el potosino hizo buenas migas con un grupo de muchachos de su carrera, quienes le invitaron a participar del corso de chutas, cholitas y pepinos que se organizaba en el Tejar, para celebrar el carnaval.
Igor aceptó encantado la propuesta, de manera que fue hasta la calle Los Andes para alquilar un traje abombado, celeste y blanco, junto con una máscara hecha a medida. El dueño del negocio, también cartero de oficio, recibió el pedido del muchacho, de fabricar para él una máscara con facciones picaronas y sonriente, para llevársela luego a la ciudad de Potosí como un recuerdo. Ese sábado del corso, Igor y sus 3 amigos bailaron, brincaron y corretearon por los alrededores del cementerio general, hasta llegar a la cancha del Tejar. Los muchachos pasaron la tarde entre sorbos de cerveza y las travesuras típicas del personaje que caracterizaban, hasta que cayó la noche. Igor se alejó del grupo para ir a orinar a un rincón. Cuando el danzarín estaba acomodándose el traje, sintió un cordón alrededor del cuello, que comenzó a tensarse por la fuerza bruta que su agresor ejercía. Mientras, su cómplice le quitaba todos los objetos de valor que llevaba consigo. Pero el ataque fue tan feroz, que al antisocial que asfixiaba a Igor se le fue la mano y le quitó la vida, para después escapar. Al cabo de unos minutos, el cadáver del Pepino fue encontrado por los bailarines que pasaban por el lugar, los amigos de Igor, entre ellos, quienes informaron de la desgracia a los familiares del joven universitario. Fue así que, al día siguiente, los padres del fallecido recogieron el cuerpo de la morgue y se lo llevaron a su ciudad, dejándoles a los muchachos la responsabilidad de devolver el traje. Más tarde, uno de ellos llevó la vestimenta hasta el local del artesano. Antes de recibir la máscara, el también caretero le dijo que esa pieza no se la había alquilado, sino hecho a medida para la venta. Al sacarla de la bolsa, ambos se sorprendieron al ver el rostro horrorizado del Pepino, como si la máscara hubiese quedado petrificada con la mueca de espanto del chico que perdió la vida de lucirla en el gran corso. El anillo. Desde el más allá. El altiplano en el occidente del país es un conjunto de páramos, pedregales y dorados pajonales, donde de día reflejan en forma enceguecedora los rayos de sol, que luego se pierden de a poco en los cerros y más lejos todavía en las montañas de la cordillera, dejando paso a la fría oscuridad nocturna. Ese espacio que aparece interminable es vencido una vez al año por decenas de caminantes que peregrinan rumbo al santuario de Copacabana. La mayoría son jóvenes, quienes se internan en los senderos que permanecen inalterables, esperando los mustios y como recién transitados. Es la época de Semana Santa y uno de los actos de contrición es caminar 3 días hasta el lago donde se encuentra la población. En esto andan Marcos y Ronald, quienes se han rezagado de sus otros 5 compañeros y buscan con cierta ansiedad el sendero exacto para no perderse en la puna. En su intento casi al anochecer divisan a unos cientos de metros una figura reclinada contra una piedra, la cual debe pertenecer a un viajero que quizás tenga el rumbo claro. Al acercarse, por la vestimenta se hace indudable que se trata de un comunario sentado, al cual saludan con seguridad y confianza. Por respuesta reciben el giro lento de la cabeza y una mirada borrosa que se clava en ambos. El rostro cetrino y desencajado es evidencia suficiente de que esa persona está gravemente enferma, estado que es corroborado por ella misma cuando les habla. Por favor, estoy muy mal y no podré llegar a Copacabana. Los amigos, sin saber cómo actuar, se miran entre sí y luego a su alrededor, comprobando la soledad del cambio. Entonces uno de ellos compromete su ayuda sin saber cómo la cumplirá. ¿Cuánto te falta para llegar? Podemos ayudarle a caminar hasta encontrar un transporte. No llegaré, es mejor que me quede aquí a descansar un poco más. Con la mirada aún más oscura que hace un momento, el hombre explica que, si siguen caminando, llegarán al día siguiente casi al mediodía. Al mismo tiempo escudriña en los rostros, que lo miran con impresión debido a su tez amarillenta. Jóvenes, háganme un favor, entreguen este anillo a mi esposa. Al decir esto, extiende la mano por debajo por el poncho y muestra un anillo que brilla con las últimas luces del día. Ella lo necesitará para comprar comida. Deben entregárselo. Con la duda de lo que significa aceptar la misión, uno de ellos toma la joya de oro macizo acuñado con finura. Con una insistencia sobrecogedora, el comunario les explica el lugar donde se encuentra la casa para hacer la entrega. Los muchachos están impresionados y no se atreven a negarse más y menos a fallar en el compromiso, por lo que reanudan la marcha deseándole al enfermo que se recupere. Más lejos, una última mirada comprueba que el sujeto ha bajado la cabeza y parece dormir, mientras la oscuridad le llega.
Como les había dicho el comunario, al mediodía, los dos amigos ingresan en el pueblo y a modo de buscar a sus compañeros de viaje, preguntan por la calle para entregar el encargo. Ubicada la casa, los golpes a la puerta hacen salir a una mujer vestida de negro y con un velo en la cabeza. Al preguntarle su nombre, ella responde afirmativamente y al recibir el anillo dice: Muchas gracias. Debe haberles entregado esto hace 15 días. Cuando murió en el camino.